Bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar. Cristian, por favor, se pasa ya. Vamos a iniciar el tema de las funciones. Funciones gramaticales de las palabras en la oración simple. Ahora, por la experiencia de años dando esta subunidad, tengo tal vez sorpresa de que hay un cierto grado de dificultad en la comprensión de este contenido. De entrada quisiera pedirles que pongan mucha atención. Yo ya les mandé a leer los capítulos de la gramática básica. Ya espero habilitarles hoy para que en máximo 2 días suban las evidencias. Estoy atrasado, discúlpenme. Pero atrasado en habilitarles el virtual. La tarea ya estaba asignada desde hace días y semanas. Espero que no estén atrasados. ¿Sí? Bien. Este es español. Estamos siguiendo la gramática de la Real Academia de la Lengua Española. La razón de hacer un repaso de esto, supongo que esto se ve en la escuela primaria, ¿sí? Es que necesitamos para el latín. Al momento de traducir una oración en latín, tenemos que empezar viendo la gramática y luego hacemos la comprensión del significado. Entonces es básico. Necesitamos empezar con nuestra lengua materna y luego pasar al latín. En la malla anterior, la materia de vocabulario tenía 1 año y se estudiaba también griego básico. Para estudiar el griego se necesitaba el latín. Ese es el orden más pedagógico para un estudio de lo que es el griego. ¿Sí? Por supuesto, a nivel básico, oraciones simples, una mera introducción. Lamentablemente se perdió ese semestre y nos quedamos simplemente con latín. ¿Sí? Bueno, entonces les hago una exhortación para que pongan empeño. ¿Sí? A veces salgo apurado de la casa y me puse a revisar qué otros libros de latín quisiera mostrarles. Encontré otro de la Philosophiae Scholasticae Summa, el volumen sobre cosmología y psicología racional. Les voy a traer. Encontré otro también de teología moral, 1200 páginas. Y creo que era recién volumen 1. Les quiero mostrar. Simplemente revisando el índice yo me maravillo. ¿Cuántas cosas podría uno aprender? La suma de teología, 3 volúmenes. Eso no es ni la mitad de lo que escribió Santo Tomás en su Suma Teológica. Entonces, queridos estudiantes, hay una cantidad enorme de información valiosísima para nuestra carrera de filosofía, que está en latín. Yo quisiera despertar en ustedes esa motivación, esa curiosidad,
por aprender más esta lengua y acceder a leer obras en el original. Con 1 mes, 2 meses de aprender latín es solo el inicio. Son las bases para que ustedes por su propia cuenta puedan adentrarse en el conocimiento de esta lengua y utilizarla. Las buenas historias de la filosofía tienen citas en el original, párrafos enteros y a veces sin traducción. Se sobreentiende que el estudiante puede leer, pero no siempre es así. Tal vez si pensamos en España, Francia estará bien. Pero ¿por qué tenemos que nosotros quedarnos atrás? Ahora mucho menos con cuánta información disponible en Internet, gratuitamente. Entonces, queridos amigos, les animo a que estudiemos. Lo afortunado habría sido que en sus casas, desde, o quizás no iba a decir desde el primer año de escuela, antes, ya tengan ustedes esa pasión por los libros, por la lectura, por estudiar, por aprender. Y que hayan tenido maestros que les incentiven en este sentido. Afortunados si tuvieron una mamá, profesora, o un papá, que les invite a la lectura. ¿Sí? Bueno, avancemos. Bien, voy a hacer la lista de funciones que quiero explicar o empezar a explicar en esta clase. Vamos a empezar por sujeto y predicado, las dos partes básicas de la oración. Atributo. En esta clase no voy a entrar en lo que es complemento del nombre. Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. Y además hay complemento de régimen. Pongo con rojo porque creo que no vamos a ver. Contener esto ya tenemos suficiente. Pero está incompleto. Deberíamos avanzar hacia acá. Bien, estas son las funciones. Vamos a ver una por una. ¿Okay? Cómo poder distinguir, cómo poder estar seguros, comprobar de que una palabra cumple alguna de estas funciones. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos una clasificación. Como cualquier otra clasificación, de lo que se trata es de dividir el espacio. ¿Sí? Recuerden que es una definición. Cada una de estas rayas es una frontera, un límite. Estoy partiendo el espacio. Imaginémonos que este es el espacio de las funciones y aquí tengo divisiones. Pero no vayan a creer que estas divisiones son nítidas y tajantes. Y la Real Academia, en varios lugares, desde el prólogo, la introducción, enfatiza el hecho de que hay casos que los llama limítrofes, fronterizos, o quizás creo que dice incluso difusos, aunque no estoy seguro de esta última denominación.
casos en los cuales la lengua permite, es decir, la gramática permite un análisis para poner esta palabra al un lado o al otro de la clasificación. Y ambas posiciones están justificadas, pero hay discusión entre los lingüistas. Y a veces la Real Academia suspende el juicio y deja en libertad para que haya una u otra opción. A veces recomienda, ¿sí?, cuál es la mejor, pero no siempre los ejemplos se prestan para eso. Entonces, primera advertencia, ¿sí?, no vayamos a tomar esta clasificación de las funciones como mutuamente excluyentes o como exactas y precisas. Yo, por supuesto, en clase rehuiré ejemplos discutibles que pueden ser analizados de varios modos. Eso no. Aunque los hay, no vamos a ver en clase. ¿Sí? Bien, entonces con esta advertencia empecemos. Sujeto. ¿Sí? A ver. Las dos primeras funciones son mutuamente relativas, en el sentido de que se caracteriza la una por referencia a la otra. ¿Sí? ¿Qué es lo definitorio de un sujeto? ¿Sí? El sujeto es, bueno, aquello de lo que habla la oración. ¿Sí? Bien. Bien, por ejemplo, algo sencillo. Si es que digo, el pizarrón es blanco. ¿Ya? Bien, aquí tengo una oración. ¿Cómo analizamos gramaticalmente? ¿Sí? Estamos en gramática. A ver, esta parte es de análisis gramatical. ¿Sí? Tenemos dos partes, es decir, eso se dice, se llama oración bimembre. Tiene dos miembros. El pizarrón es el sujeto y es blanco, eso es predicado. ¿Sí? Bien. Noten que el predicado incluye el verbo. En este caso es copulativo, pero bueno, filosóficamente se podría decir que toda oración se puede reducir a una copulativa. Eso es una tesis de filosofía del lenguaje. Discutible. Yo personalmente creo que es correcto. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, ¿qué es el sujeto? ¿Sí? Es aquello sobre lo que habla esta oración. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta oración? Y estoy atribuyendo la propiedad de ser blanco al pizarrón. ¿Sí? Ese atribuir, lo que está aquí simbolizado con la flecha verde, esa es la acción de predicar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es predicado? ¿Respuesta? Sí. Lo que se dice o lo que es dicho, lo que se dice del sujeto. Bien, al definir el predicado estoy mencionando el sujeto. Esa es la relatividad entre estas dos nociones. ¿Sí? 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
dejemos de lado la cuestión de si puede haber oraciones que tenga un solo elemento. ¿Se puede haber oraciones que solo tengan predicado y no sujeto? A ver. La respuesta puede ser que no. Y ahora voy a ampliar algo más. Regresemos al sujeto. Una característica, no voy a decir definitoria, pero sí se aplica a la grandísima mayoría de los casos, el 99,9%. El sujeto no tiene, por lo general, ¿sí? Voy a poner generalmente, no tiene preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? A, de, en, sobre, por, desde, hacia, etc. Es una palabrita chiquita que me expresa relaciones entre las partes. ¿Sí? Bien. Aquí tengo el pizarrón. No va con preposición. Ahora, esta última regla tiene una excepción. O tiene poquísimas excepciones. Pongamos. Pero esto normalmente no se enseña a los chicos de la escuela, para no complicar. Ejemplos de oraciones en las que aparece una expresión que hace las veces de sujeto, pero tiene preposiciones, son las siguientes. Por ejemplo, a las 4 es una buena hora. ¿Ya? Predicado es bueno. Sujeto, a las 4. Y aquí tengo una preposición, a. Bien. Son oraciones raras. ¿Sí? Otro ejemplo. Detrás de la cortina es un buen lugar para esconderse. ¿Ya? Bien. ¿Qué es un buen lugar para esconderse? Y aquí tengo predicado. Respuesta, detrás de la cortina. Este es el sujeto. ¿Sí? Estoy atribuyendo esta propiedad, ¿sí?, a detrás de la cortina. Es el sujeto. Y en esta expresión aparece una preposición. Pero son oraciones muy raras. Por lo general, no tiene preposición. De hecho, todos los ejemplos que vamos a ver, que vamos a practicar en esta subunidad, son de este tipo, lo normal. Pero no vayan a creer que ningún sujeto tiene preposición. Eso no he dicho. ¿Sí? ¿El sujeto siempre va primero? No siempre, puede estar al final. Por lo general, a ver. Cuando hacemos una oración, la parte principal va al comienzo. Y puede ser complemento, puede ser el objeto directo, puede ser el indirecto, puede ser el circunstancial. ¿Sí? Me gustan los chocolates. Ese es un ejemplo de oración cuyo sujeto está al final. Los chocolates me gustan, causan un agrado en mí.
me agradan. ¿Qué cosa me agradan? Los chocolates. Ese es el sujeto. Y por lo general, ese tipo de verbos se construyen en una oración cuya estructura es poner al sujeto al último. Ese es lo usual. Aunque cuando hacemos el análisis, lo regular es poner al sujeto al comienzo. ¿Ya? O sea, ¿qué palabra al inicio? Es aquella en la que queremos llamar la atención del oyente. Y no siempre es el sujeto. Puede ser otra parte de la oración. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos. Veamos el atributo. ¿Qué es el atributo? El atributo indica dos cosas, o un estado o una cualidad. ¿Sí? Se junta al sujeto por medio del verbo copulativo o de un semicopulativo. ¿Sí? Bien. Ya, volvemos al ejemplo anterior. Es blanco, el pizarrón es blanco. Es decir, Montalvo es escritor. ¿Sí? Bien. Predicado es escritor. Montalvo, sujeto. Dentro del predicado tengo aquí el verbo ser. ¿Qué tipo de verbo es? Copulativo. Y la palabra escritor es un atributo. ¿Sí? Bien, recuerden, el verbo copulativo lo que está haciendo es unir el atributo con el sujeto. ¿Sí? Gracias al verbo ser, estamos nosotros asignando esta propiedad de ser escritor al sujeto. Bien. Es decir, Juan está enfermo. ¿Sí? Es decir, Eduardo se hizo más humilde. ¿Ya? El verbo hacerse, ¿qué tipo de verbo es? Semicopulativo. Recuerden los verbos, ¿dónde está? Verbos copulativos solamente hay 3 en todo el idioma. ¿Sí? No son más de 10 ni 100, son solo 3, ser, estar, parecer, nada más. Verbos semicopulativos son de 3 tipos. ¿Sí? Hay ahí un par de opuestos, cambio o permanencia. Y presencia o manifestación. ¿Sí? Recuerden, cambio o permanencia aquí son contrarios. ¿Sí? El verbo hacerse, ahí hay un cambio. ¿Sí? Se hizo el desentendido. Se hizo el que no oye. ¿Sí? Se volvió, se convirtió. ¿Sí? Aquí hay, fíjense, si fuera
Bueno. El adjetivo humilde sirve tanto como para masculino o femenino, ¿sí? Como inteligente. Si, a ver, cambiemos, se hizo más astuto. Y así en lugar de Eduardo ponemos Mario, se hizo más astuto. Entonces, ven ustedes que hay ahí una concordancia entre el atributo astuto y el sujeto. ¿Sí? Si el sujeto fuera María, entonces el atributo es, se hizo más astuta. ¿Sí? Mario y María se hicieron más astutos, en plural. Ahí hay concordancia en número y género. Estas dos palabras van juntas. ¿Ok? Bien. Gracias.